El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un lunes más a una nueva consulta virtual aquí en las redes de Uno y estoy aquí con el increíble doctor Alcides Lozano. ¿Cómo está, Doc? Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y nuevamente aquí para compartir con ustedes un poquito más de temas de neurología. Así es, Doc, otra vez lunes, 1 de la tarde. Creo que ya todos conocen, toda la gente sabe que el lunes a la 1 es canal de Uno. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Doc, que se puede decir que va de la mano con el tema que vimos la semana pasada. Que para los recuerdos, la semana pasada vimos lo que es Alzheimer de inicio tardío. Hoy vamos a ver el tema de deterioro cognitivo reversible. Y Así es. Bueno, en neurología es muy frecuente que las personas que vienen por deterioro cognitivo o demencia, la mayoría de los casos van a ser por enfermedades degenerativas como es la enfermedad de Alzheimer. sí, Sin embargo, no hay que olvidar que va a haber algunas otras situaciones en las cuales las personas pueden desarrollar demencia, pero hay una causa reversible que lo está provocando y que si se trata esa causa, la persona va a mejorar de los síntomas de deterioro cognitivo que está presentando. Por eso la importancia de tratar de reconocer de manera oportuna estos casos, porque en el caso de que sea una causa reversible, pues esto va a ayudar mucho a que si se le da un tratamiento adecuado, pues van a revertir los síntomas que está presentando el paciente. así es lo que justamente acaba de. Ay, déjame sentar aquí un poquito. De explicar como la primera pregunta que tenía aquí, producción, fue unas preguntas para pues contestar más que nada preguntas de redes sociales, preguntas de que la gente ha hecho a través de sus redes. Y justamente era eso, ¿no? Que es el. Primero, ¿qué es el deterioro cognitivo reversible? Y cómo se diferencia del otro deterioro que es permanente. Pues aquí principalmente vamos a tomar en cuenta muchas cosas que nos pueden hacer pensar de una causa o de otra. Obviamente que si nos vamos por frecuencia, pues obviamente la mayoría de las causas de demencia van a ser enfermedades neurodegenerativas en las cuales pues no hay una cura. Sin embargo, es importante, como comentábamos, que identifiquemos algunos datos muy importantes que van de la mano de incluso de la forma de presentación de los síntomas, lo que nosotros encontremos en el examen neurológico, e incluso lo que podamos solicitar como estudios complementarios que nos puedan ayudar a identificar este tipo de causas reversibles en los pacientes que acuden por algún problema de demencia. Doc, ahora me gustaría que nos platicara acerca un poquito cuáles son las causas, ¿no? De este deterioro, cuáles son las causas más comunes o las causas que ustedes los neurólogos ven como más frecuentemente, se puede decir. Hay muchas causas, hay causas, por ejemplo, metabólicas, en Ok, las cuales, por ejemplo, tiene que haber alguna alteración hormonal, por ejemplo, alteraciones en la función tiroidea o de la paratiroides también. En el caso de algunos déficits de vitaminas, como el déficit de tiamina, que esta es una vitamina que está dentro del complejo B, una vitamina que ayuda mucho para el metabolismo de la glucosa. Sabemos que la glucosa es una sustancia que requiere nuestro cerebro para obtener energía, no solamente a nivel cerebral se obtiene se requiere la glucosa, pero hablando del sistema nervioso, el cerebro requiere mucho de esta sustancia y si hay un déficit de tiamina, obviamente va a haber alteraciones neurológicas como deterioro cognitivo dentro de algunas otras y esto puede provocar un tipo de demencia que se llama demencia o síndrome de Wernicke. Eh, que esto también va muy de la mano con el consumo de alcohol. Los pacientes que toman alcohol en exceso y también por mucho tiempo pueden provocar déficit de tiamina. Hay otras alteraciones o más bien otras causas que pueden provocar también este déficit como problemas de malabsorción. También hay causas infecciosas, los pacientes que tienen diseminación de ciertas infecciones a nivel cerebral, como es la neurosífilis, tuberculosis, algunas causas debido a enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis, wow. pacientes que han estado con algún problema de inmunosupresión, ya sea por algún proceso infeccioso como es el VIH o incluso por por el consumo de ciertos medicamentos que disminuyen las defensas, también tienen mayor propensión a presentar este tipo de situaciones de infecciones a nivel del sistema nervioso central. También cobra mucha relevancia los medicamentos que está tomando la persona, porque hay Wow. medicamentos que también con el uso crónico pueden favorecer a problemas cognitivos y desarrollo de demencia y pues es importante también tomar mucho en cuenta eso.
incluso también problemas del sueño. Sabemos que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad en la cual va a provocar múltiples síntomas y a nivel neurológico, uno de los síntomas que puede llegar a presentar el paciente es deterioro cognitivo. Y si no se trata la apnea obstructiva, pues el paciente va a seguir presentando este tipo de situaciones. Entonces, el abordaje es muy importante en este tipo de pacientes y pues lo que tenemos que es principalmente tratar de identificar los factores que pueden favorecer a que esa persona pudiera tener una causa reversible de demencia. Wow. Justamente, Doc, era mi siguiente pregunta, ¿no? Que quería hacerle, ¿no? ¿Qué papel jugaban estas infecciones o enfermedades metabólicas? Más que nada porque nos dio una amplia lista pues sí, de enfermedades que nos pueden afectar. Ahora bien, Doc, me gustaría preguntarle cuáles son los síntomas, más que nada dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad del deterioro cognitivo? Y si, no sé, por ejemplo, hay síntomas que están relacionados como, o se pueden confundir como también como una enfermedad de metabólica o de la glucosa o son parecidos. Bueno, los síntomas que pueden presentar los pacientes, aparte de tener este problema cognitivo, también va a ir de la mano de lo que nosotros encontremos en el examen neurológico, porque generalmente un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, la gran mayoría de las veces, además solamente va a encontrarse el deterioro cognitivo, pero el resto del examen neurológico en la gran mayoría de casos está normal. Ok, Cuando vemos un paciente que tiene un deterioro cognitivo, que también va mucho de la mano con el tiempo de evolución, porque ok. normalmente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica. Bueno, de hecho es una enfermedad crónica. Entonces, el deterioro cognitivo es lentamente progresivo, no es tan rápido. Cuando vemos un deterioro cognitivo o una demencia que se instaura con relativa rapidez, nos hace pensar en una causa reversible que está provocando ese tipo de alteraciones. Lo que también encontremos en el examen neurológico nos va a apoyar para pensar en este tipo de causas que bien pueden ser alteraciones en la marcha, Ok. problemas para el control de esfínteres, por ejemplo, también alteraciones en la coordinación, alteraciones a nivel de los movimientos oculares, por ejemplo, y obviamente también tomar en cuenta otros factores propios de cada paciente, por ejemplo, la edad, o sea, si es una persona con una edad relativamente joven que no se esperaría que presentara una demencia debido a una causa neurodegenerativa, pues esto también es un factor que nos obliga a descartar una causa reversible en estos pacientes. En cuanto a las causas metabólicas, pues va a depender mucho del tipo de alteración metabólica que pudiera tener el paciente. Por ejemplo, si hablamos de hipotiroidismo, pues también buscar de manera intencionada datos sugestivos de hipotiroidismo en el paciente, que bien puede ser la ganancia de peso, cambios a nivel de la sudoración, por ejemplo. Sí, En cuanto al déficit de tiamina, que también es una causa que habíamos comentado, sí. ahí tomar en cuenta si el paciente está presentando algún proceso de malabsorción. Y, por ejemplo, los pacientes que se someten a un procedimiento de cirugía bariátrica a veces, una complicación que pueden presentar los pacientes es el déficit de tiamina y Wow. eso puede provocar una causa de demencia. Entonces, los pacientes que se someten a un procedimiento de este tipo, si empiezan a tener deterioro cognitivo o datos de demencia, es por el déficit de tiamina, como una complicación debido a este tipo de intervenciones. No quiere decir que todos los pacientes la van a tener, pero es por eso muy importante el seguimiento, ¿no? Sí. Doc, ahora me gustaría preguntarle, sé que usted no es psicólogo o psiquiatra, pero investigando un poco he visto que puede ser posible, pero le quiero preguntar, ¿es posible que la depresión o ansiedad provoquen un deterioro cognitivo pero temporal? Sí, de hecho es uno de los principales diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en cuenta en este tipo de pacientes, no solamente en las causas reversibles, sino también en los pacientes que lleguemos a pensar en enfermedad de Alzheimer. Ya se ha visto que los trastornos depresivos e incluso también los trastornos de ansiedad pueden provocar deterioro cognitivo en los pacientes y por eso es importante hacer de manera intencionada una búsqueda de datos que sugieran que el paciente está cursando con un cuadro depresivo y si no se trata y si no se identifica, pues obviamente que el paciente no, es muy poco probable que mejore. Pero dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos del paciente que tenemos con datos de demencia, está el descartar que no esté presentando
también un paciente un síndrome o un cuadro depresivo. Justamente como siendo en esta idea de lo que es la depresión y ansiedad, ¿no? ¿Qué factores o qué estilo de vida tiene que, más que nada, prevenir o revertir el paciente para que no pueda caer como a estos casos de deterioro cognitivo? Pues son muchos. Por ejemplo, hablábamos también de los medicamentos. Sí hay medicamentos que se ha demostrado que con su uso crónico pueden favorecer deterioro cognitivo, y hay medicamentos que se utilizan con bastante frecuencia. Sí. Ejemplo, las benzodiazepinas, que son medicamentos que bien prescritos no hay problema, pero es muy importante que no se abuse de manera importante en su consumo porque puede favorecer el deterioro cognitivo. Wow. Son medicamentos que se utilizan con relativa frecuencia en múltiples padecimientos, y una de las causas por las cuales nosotros, o en lo personal, me toca mucho ver la prescripción de este tipo de tratamientos es cuando tienen algún problema para dormir. Hablando también de problemas para dormir, los pacientes que presentan síndrome de apnea obstructiva del sueño, normalmente es una enfermedad que se observa en personas que tienen obesidad, que provoca a final de cuentas un problema para el flujo de aire mientras dormimos. Sí. Entonces, esta enfermedad provoca que haya periodos en donde la persona deja de respirar durante el sueño, y obviamente provoca cambios a nivel circulatorio y a nivel de la oxigenación que con el paso del tiempo pueden, dentro de muchas síntomas que pueden provocar alteraciones a nivel del sueño. Bueno, más bien a nivel del sistema nervioso, en donde la persona empieza a tener dificultad para concentrarse, problemas de atención. Entonces también, si tenemos sospecha de que el paciente está presentando este tipo de patología, indagar y solicitar un estudio confirmatorio de la enfermedad. Justamente últimamente, esto que menciona, esto último, perdón, este, bueno, lo voy a platicar como una anécdota. Que tengo un amigo, mi mejor amigo, que no es de aquí de Monterrey, es de allá de Baja California, no le voy a decir el nombre porque luego lo quemo. Este, él sí sufría eso de que en las noches a veces, pues hubo un tiempo que vivía aquí conmigo en mi casa y todo, y traía un aparatito para respirar en las noches. Horrible ese aparato para si duermes con alguien con ese problema, es horrible porque suena mucho en las noches. Sí. Entonces, yo que tengo un sueño bien ligero, pues cada rato lo venía escuchando. Y había momentos en los que yo sí dudaba de que el vato estaba respirando, ¿no? Así como que si llegaba a golpear los dos tres cachetaditos de que "Ey, estás respirando", y le da como que otra vez agarraba aire, ¿no? De que dejan de respirar. Y justamente todos los síntomas dije, ah, sí, sí, sí es él, ¿no? Sí, es una enfermedad con relativa frecuencia, Sí. que también nos toca a veces como a nosotros como neurólogos identificar estos pacientes, Ujú. y a veces puede ser algo como muy sencillo, por así decirlo, ¿no? El decir que simplemente por el hecho de no dormir bien porque tienen esta enfermedad, empiezan a presentar este tipo de síntomas, pero Sí. tratando esta enfermedad, pues también el paciente empieza a mejorar. Doc, ahora me gustaría preguntarle más que nada, ahorita que hablamos de medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos para revertir ese tipo de, pues, deterioro cognitivo? Obviamente que va a depender de la causa, porque Sí, no es un tratamiento estándar. único y estandarizado. Va a haber casos en donde también el problema se resuelve a través de un procedimiento quirúrgico. Supongamos que una persona, que esto es frecuente en los pacientes de edad avanzada, a veces pueden haber presentado una caída, por ejemplo. Ujú. Y si llegaron a tener un pequeño golpe en la cabeza, pueden haber formado un hematoma que a lo mejor va a ir creciendo poco a poco con el paso del tiempo, y dentro de otras manifestaciones neurológicas que puede tener el paciente, va a presentar, incluso puede tener deterioro cognitivo o datos de demencia. ¿Qué nos va a ayudar mucho? Bueno, dentro de aparte de lo que nosotros encontremos en el examen y en el interrogatorio, aquí es muy importante realizar un estudio de imagen, porque el estudio de imagen es lo que nos va a ayudar a identificar este tipo de lesión. Y si se identifica, por ejemplo, que es debido a un hematoma, pues al enviar con un neurocirujano, se drena el hematoma y el paciente puede tener una reversibilidad de estos Wow, síntomas. Entonces, o sea, por eso ahí lo que importa mucho es el es abordaje. la causa. Si es debido a una causa metabólica, por ejemplo, el déficit de tiamina, por el consumo de alcohol, pues en los pacientes que, sobre todo después de una ingesta abundante de alcohol, porque el alcohol a final de cuentas también tiene que ver con esta vitamina
Si se administra la vitamina de manera parenteral, inyectada, el paciente pues también revierte, pero también ahí depende mucho de que se identifique a tiempo, porque si no se identifica a tiempo, el paciente puede llegar a tener eh, secuelas de manera permanente. Sí. Entonces, va a depender mucho de la causa. Si es, por ejemplo, por medicamentos, pues también aquí el uso o más bien la suspensión del tratamiento de ese medicamento en el cual se sospecha que está presentando el paciente deterioro cognitivo, bueno, demencia, pues hay que suspenderlo. Va a haber otras causas, como por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado sobre este tema, inflamatorias como la encefalitis autoinmune. Sí. La encefalitis autoinmune es un proceso inflamatorio debido a la formación de anticuerpos, que hay muchos tipos de anticuerpos que pueden provocar la encefalitis, y al identificar esta enfermedad, pues al administrar un tratamiento generalmente inmunosupresor, como es los esteroides, dentro de otros medicamentos que también se pueden administrar, pues el paciente también presenta reversibilidad de sus síntomas. Entonces, primero, lo importante es identificar la causa para que se pueda dar un tratamiento dirigido contra este tipo de alteración. Wow, Doco, qué una explicación y más que nada como que todos los factores que conllevan cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente, ¿no? Aquí nuestra productora nos dice que ya nos queda poco tiempo. No me gustaría irnos sin antes hacerle esta pregunta que creo que está muy interesante, que fue de las mis favoritas ahorita que estaba como que pegando todo el tema. Doc, háblenos muy rápidamente aquí porque ya la productora me echó los ojitos de que ya hay que acabar. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un deterioro cognitivo asociado por la edad a otro causado por otros factores? Bueno, aquí en el caso del deterioro cognitivo asociado a la edad es debido a posiblemente a la atrofia cortical que está presentando la persona, que si bien es cierto, la edad es un factor que predispone a enfermedades neurodegenerativas. Como habíamos comentado en otras ocasiones, la edad por sí sola no provoca deterioro cognitivo. No sé si para tratar de aclarar un poco mejor. La edad es un factor para enfermedades neurodegenerativas nada más, entre ellas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, pero no por ser viejo quiere decir que todos los pacientes van a tener deterioro cognitivo. Ok. Va a haber otras alteraciones que pueden presentarse también con cierta frecuencia en las personas de edad avanzada, y tratar de identificarlos es muy importante para que podamos identificar si efectivamente en el paciente hay una causa de su deterioro cognitivo la cual se pueda revertir. Ok, Doc, qué interesante. Doc, pues hemos llegado lastimosamente al final de esta consulta virtual. No me gustaría irnos si antes nos dejara algún consejo o alguna recomendación más que nada a los pacientes que a lo mejor tienen estos síntomas de deterioro cognitivo o que tienen una enfermedad asociada de las cuales ya vimos en el día de hoy. ¿Es algo que nos quiera decir al respecto? Pues simplemente que los pacientes que han presentado alteraciones en sus funciones cerebrales, en este caso atención, memoria, orientación, etcétera, es importante que acudan con un neurólogo para que se les haga una revisión apropiada, solicitar los estudios necesarios para determinar la causa de este problema, ya que en algunos casos vamos a encontrar que puede existir alguna causa que puede revertir los síntomas, siempre y cuando se identifique a tiempo y obviamente se le ofrezca tratamiento. Doc, pues muchas gracias por permitirme estar aquí, muchas gracias por dejarme ya 3 semanas estar aquí con ustedes. Ya sabe que siempre soy un invitado. Qué tema tan interesante, la verdad. Me llevó mucho de tarea el hablarle a mi amigo, decirle como que, oye, todo bien, o sea, no ocupas un neurólogo que tengas. Y para neurólogos le recomiendo mucho el doctor Alcides Lozano. Aquí van a estar apareciendo sus números, ya sea de Monterrey o de Saltillo. Y también producción va a poner lo que son sus direcciones, ya sea en Monterrey o en Saltillo. Pero lo puedes encontrar tú en las redes sociales como uno con doble N, UNNO, sí. .mx en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Spotify. No sé qué, casi creo que vamos a estar en todos lados. Nos falta estar en el Times Square, pero en un futuro vamos a estar en el Times Square. Ahí para que nos vean. Igual tú puedes mandarle un mensaje al doctor Alcides Lozano, puedes dejar un comentario. Gracias siempre me gusta agradecer, ¿no? Como a su comunidad el apoyo que dan a su contenido, a que si lo comparten a todo lo que están haciendo. Doc, ¿algo más que quieres decir para finalizar? No, pues muchas gracias y esperemos vernos pronto para el próximo tema. Ya no Así- tenemos. que no teníamos, pero ahorita lo checamos con la productora. Así es, mi nombre es Ceci Alvado y nos vemos el siguiente lunes aquí a la 1 de la tarde a través de las redes de Uno. Hasta luego.